capítulo 3, versos 21 al 26, lo tenemos hoy. Vamos a ver una sección interesante, como todo el libro de Proverbios, pero vamos a ver una sección interesante porque el título del mensaje es Confiar en Dios también es ser sabios. Confiar en Dios es ser sabios. Así que vamos al capítulo 3, versos 21 al 26 y leemos. Desde el verso 21 dice: Hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y el discernimiento. En otras versiones dice el consejo. Y serán vida a tu alma y gracia a tu garganta. Entonces andarás con seguridad en tu camino y tu pie no tropezará. Cuando te acuestes no tendrás temor, te acostarás y tu sueño será dulce. No temerás el pavor repentino, ni el ataque de los impíos cuando venga, porque Yahvé será tu confianza y Él guardará tu pie para que no sea atrapado. En esta sección de proverbios que vamos a estar viendo hoy, Salomón habla a su hijo de seguridad en la confianza en Dios. Seguridad en la confianza en Dios. Es decir, cuanto más confiamos en el Señor, mayor seguridad sentimos en nuestras vidas, mayor seguridad tenemos. Porque entendemos que como papá está cuidándonos constantemente. Estos proverbios fueron escritos por Salomón a sus hijos en general, pero a Roboam, su sucesor en el trono en particular. Roboam era el hijo mayor y era el que tenía que sucederlo en el trono, y por eso dirige estas palabras prácticamente a él. Hubo un problema, como lo he dicho ya en más de una oportunidad, solo que Roboam no hizo caso a los consejos de su padre, como Salomón tampoco hizo mucho caso a los consejos de su padre David, porque al final del camino Salomón hizo desastres de su vida. Cuando Salomón escribe estos consejos, todavía estaba caminando en los caminos de David, su padre. Y les voy a hacer una observación, les voy a mostrar una observación. Él, dice la Biblia, que estaba caminando en los caminos de David, su padre, pero había comenzado a sacrificar en los lugares altos, y eso lo llevaría más tarde a convertirse en un idólatra. Miren ustedes lo que dice, por favor, Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1 al 4. Para que podamos comprender por qué nos es tan necesaria la prudencia y el discernimiento. ¿Saben cuánto pueblo hay, cuánto pueblo de Dios hay que no tiene discernimiento, que no sabe distinguir el bien del mal? Primera carta a los Reyes, o primera carta de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 1 al 4. Después vamos a volver aquí, pero ahora quiero mostrarles esto. ¿Lo encuentran? Página 381, después de la 380. ¿Lo encontraron? ¿Sí? Bien. Primera Reyes, capítulo 3, verso 1 al 4. Dice, primer error que comete Salomón. Él está caminando, vamos a ver, está caminando en los caminos de su padre David, pero comete un primer error. Salomón, dice, emparentó con Faraón, rey de Egipto, al tomar por mujer a la hija de Faraón. Y la trajo a la ciudad de David, algo que hasta que terminó de edificar su propia casa, y la casa de Yahvé, y el muro alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo ofrecía sacrificios en los lugares altos, porque en aquellos tiempos aún no había sido edificada casa al nombre de Yahvé. Ya hemos explicado en algún momento que el sacrificio en los lugares altos era precisamente, se buscaban los lugares más altos, los montes, allí se sacrificaba, y la gente decía que sacrificaba, que hacía sacrificios a Yahvé, pero en realidad estaban sacrificando a los distintos dioses, de los cuales, cuando salieron de Egipto, se los trajeron en su corazón. Y cuando llegaron a la tierra que tenían que conquistar,
tenían que limpiar la tierra. Sin embargo, como dijo alguien, ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió nunca del corazón de ellos. Entonces ellos sacrificaban a dioses diciendo que eran que sacrificaban a Yahvé. Por eso sacrificaban en los lugares altos. Hasta ahí quiero leer el verso 3. Dice: y Salomón amaba a Yahvé y andaba en los caminos de su padre David, ¿sí? Pero miren esto: solo que sacrificaba y ofrecía incienso en los lugares altos, cuando en realidad había un lugar establecido, que Dios había establecido para que se sacrificara y para que se ofrecieran sacrificios a Dios, que precisamente era la tienda de reunión o el tabernáculo de reunión. Luego lo sucedió el templo, pero había un lugar donde Dios había establecido, solo que la gente iba a los lugares altos y sacrificaba, diciendo que sacrificaban a Yahvé o hacían ofrendas a Yahvé, pero en realidad detrás de esto ya había una idolatría. Estaban sacrificando a otros dioses. Y lamentablemente Salomón nunca terminó de despegar de eso. A la larga fue terminando arrastrado. Por eso le digo, el primer error: emparentó con Faraón. Se hizo pariente de alguien a quien Dios había prohibido que se emparentara. ¿Se emparentó cómo? Por medio del casamiento con su hija. Entonces Salomón hacía la paz de esta forma. Por eso tenía paz con todos los pueblos. Se emparentaba con el rey de los países, entonces de alguna manera tenía paz siempre. Pero no era la forma, porque Dios no permitía que un judío tomara mujeres de otros países. Por eso había mandado a destruir otros países para que ese país no se contaminara. Israel tenía la obligación de ser sacerdote, todos tenían la obligación de vivir bajo los estatutos de Dios y de ahí enseñar a las demás naciones sobre el Dios de Israel. Pero Salomón comenzó a cometer estos errores. Ahora bien, en esta sección que vamos a ver, veremos un sabio consejo de un padre a su hijo. Vuelvan, por favor. No pierdan allí, porque vamos a volver a ese lugar, pero quiero mostrarles. Vamos a seguir en Proverbios. Comienza esta sección de Proverbios con un consejo determinante: no se aparten, no se aparten. Cada uno hace lo que quiere, cada uno de nosotros hacemos lo que queremos. Cada uno de los hijos de Salomón hizo lo que quiso. Pero fue determinante Salomón al decirle: no se aparten. ¿Por qué? Fíjense ustedes lo que hacemos nosotros muchas veces los papás. Cuando amamos, no queremos que nuestros hijos se hagan daño. Por eso a veces que nuestras palabras pueden sonar como autoritarias. Sin embargo, lo que nosotros estamos tratando de hacer es determinar en el camino de ellos qué está bien y qué está mal. Entonces, él fue determinante. Y cuando damos un consejo, sabiendo las consecuencias que se sufren por la desobediencia, somos determinantes. Hasta sonamos autoritarios, pero ¿cómo quisiéramos evitarles el daño? ¿Cierto o no? ¿Cómo quisiéramos evitarle el daño a nuestros hijos? Así lo que Salomón está diciendo: no se aparten. Lo está aconsejando, lo está exhortando, lo está animando, pero está siendo determinante. Lamentablemente él no siguió su propio consejo al final del camino. Verso 21. Vean ustedes, síganme ahí en el verso 21. El proverbista habla de estas cosas. Y fíjense que cuando habla de estas cosas puede referirse a las cosas anteriores, a todo lo que se vio anteriormente: la sabiduría, la prudencia, el discernimiento, el entendimiento. Por ejemplo, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. O prestar atención a que el temor de Yahvé es el principio de la sabiduría. Todo ese tipo de cosas. Entonces puede estar refiriéndose a lo que habló anteriormente o a las que va a hablar ahora. O está refiriéndose a ambas, a las que habló anteriormente y las que habla ahora. Por eso les dice: hijo mío, primero le dice: no se aparten estas cosas. ¿Cuáles?
¿Las anteriores que viene hablando o las posteriores? Si está hablando de ambas, entonces le está diciendo todos los consejos que te he venido dando hasta ahora, que no se aparten de vos. Pero si se refiere a lo que sigue, se está refiriendo entonces a la prudencia y el discernimiento, que son las cosas que vamos a hablar ahora. Miren, el proverbista habla de los ojos, no habla tanto de mirar, sino de tener presente, de contemplación, de mantener un rumbo, es decir, los ojos fijos en un rumbo. Ni desviar los ojos a la izquierda o a la derecha por más que las luces brillen, por más que el mundo te muestre su brillo, pero mantener los ojos. Por algo el apóstol Pablo, siglos después, dice: si habéis resucitado con Cristo, poned los ojos en las cosas de arriba. Mantengan los ojos arriba, es decir, no podés caminar por la calle mirando para arriba porque te va a chocar algo, pero la idea es que los ojos de la fe estén puestos siempre allí en el cielo, no en la tierra, no en las cosas de la tierra. Entonces, lo que le está diciendo es: hijo mío, no se aparten estas cosas de tus ojos. Guarda la prudencia y el discernimiento. Guarda la prudencia y el discernimiento. Me gustó este tipo de traducción más que el consejo. ¿Por qué? Porque hay algo que nosotros debemos aprender, como cristianos debemos aprender, a tener discernimiento. He escuchado mucha gente hablar del discernimiento, pero no sabe distinguir su mano derecha de su mano izquierda. Entonces, ¿dónde está el discernimiento? El proverbista da una lista de 6 posibles consecuencias por no guardar la prudencia y el discernimiento. Las tienen después, que son las que vamos a ver ahora. Miren ustedes. Para tener una mejor comprensión de esta sección, veamos las definiciones de prudencia y discernimiento. ¿Qué es la prudencia? La prudencia es la capacidad de pensar ante ciertos acontecimientos o actividades sobre los riesgos posibles que éstas conllevan y adecuar o modificar la conducta para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Eso es ser prudente, o esa es la prudencia. Prudencia tiene sinónimos como sensatez, mesura, templanza, cautela o moderación. Se trata de la virtud que lleva a alguien a desenvolverse de modo justo y adecuado. Eso es ser prudente. Después, cuando vayamos avanzando en los proverbios, vamos a ir viendo proverbios por contraste, es decir, el prudente, el insensato, el prudente y el necio, ese tipo de cosas. El discernimiento es una virtud o valor moral por medio del cual se pueden distinguir una cosa de otra, o entre varias cosas, o una entre varias cosas. Eso es el discernimiento. Miren, me gustó la definición de discernimiento que da John MacArthur. En su definición más simple, el discernimiento no es más que la capacidad de decidir entre la verdad y el error, el bien y el mal. El discernimiento es el proceso de hacer una cuidadosa distinción en nuestro pensamiento acerca de la verdad. Algo que debemos entender, hermanos, debemos crecer en el discernimiento. Primero, entender que el discernimiento no es una opción, no es opcional. El discernimiento y la prudencia no es opcional para el cristiano. Debemos crecer en ser prudentes y discernir. Debemos crecer en eso. No es una opción. Volviendo a Proverbios 3:21, Salomón está exhortando a su hijo, es decir, lo está animando, por las cosas que le va enseñando, está animándolo a poner en práctica, a guardar la prudencia y el discernimiento, porque es la única forma de poder ver con claridad mental cómo y por dónde caminamos seguros, o por dónde caminará seguro. Si Roboam hubiese hecho caso a la prudencia y el discernimiento, nunca se hubiese dividido el reino en su reinado. El reino en su reinado se dividió. Por eso Jeroboam se quedó con la parte norte y Roboam con la parte sur. Jeroboam se quedó con la parte de Israel y Roboam con la parte de Judá.
nunca se hubiese dividido el reino, porque fue no solo imprudente, fue insensato en sus decisiones. Miren, Salomón aconsejó a su hijo lo mismo que él le pidió a Dios en oración al comienzo de su reino. Fíjense ustedes, le dice a su hijo: guarda la prudencia y el discernimiento. ¿Por qué le dice eso a su hijo? Porque él, cuando oró a Dios, fueron las cosas que le pidió a Dios y Dios se las concedió. Vamos a Primera de Reyes, capítulo 3, verso 1 al 14, a donde estuvimos recién, pero volvemos allí. ¿Por qué cometemos tantos errores a veces? Después les voy a contar algún testimonio para que ustedes no lo cometan. Primer libro de Reyes, capítulo 3, verso 1 al 14. Estamos en la página 381. A la medida que vamos leyendo se van a dar cuenta que lo mismo que le está diciendo Salomón a su hijo es lo mismo que él le pidió a Dios. Pero comienza con esto que sutilmente uno no se da cuenta si no presta atención a las cosas como van sucediendo. Hermanos, esto es discernimiento. Hay cosas que son muy sutiles. Son cosas muy sutiles que solamente con discernimiento se pueden ver, se pueden descubrir. Nosotros a veces tomamos cosas por buenas que no son tan buenas, porque no hemos aprendido a discernir. A veces quedamos como locos cuando estamos diciéndoles a una persona: no vayas por ahí o no hagas eso, porque a la larga te va a traer problemas. Y eso les va a pasar a ustedes si es que no les ha pasado ya. No hagas eso, o no vayas por ahí porque va a pasar tal cosa. Eso es discernimiento. Miren ustedes, capítulo 3, les dije verso 1 al 14. Salomón emparentó con Faraón, un rey de Egipto, al tomar por mujer a la hija de Faraón. Eso es falta de discernimiento, porque Dios ya había dicho que eso no hiciera. Y la trajo a la ciudad de David hasta que terminó de edificar su propia casa y la casa de Yahvé. Otro gran problema, él empezó a edificar primero su casa y luego la casa de Dios. Y el muro alrededor de Jerusalén. Solo que el pueblo ofrecía sacrificios en los lugares altos, porque en aquel tiempo aún no había sido edificada casa en nombre de Yahvé. No había sido edificada casa, pero había lugar donde había un altar donde Dios había dicho que había que sacrificar. Y Salomón amaba a Yahvé y andaba en los caminos de su padre, solo que sacrificaba y ofrecía incienso en los lugares altos. Esto nos está indicando que su padre, el rey David, no hay registros de que su padre, el rey David, haya alguna vez sacrificado en los lugares altos. No hay registro. Pero su hijo sí, Salomón sí. Dice, y el rey iba a Gabaón para ofrecer allí sacrificios por ser el lugar alto más importante. Sutileza. Hacía algo como para Dios sin que Dios lo haya llamado. Hacía algo creyendo o disfrazándolo de sacrificios a Dios cuando Dios no quería eso. ¿Cuál es la sutileza allí? Que ya el enemigo estaba trabajando muy sutilmente y ni Salomón se estaba dando cuenta de lo que estaba pasando. Por eso es necesario el discernimiento. Hoy no voy a hablar del discernimiento de espíritus como uno de los 9 dones del espíritu. No voy a hablar de eso, pero sí voy a hablar del discernimiento que todo cristiano debe tener para distinguir lo bueno del malo. Ya el discernimiento de espíritu es un don que Juan, el apóstol Juan, nos llama a poder
discernir los espíritus, a pesar los espíritus, a ver espiritualmente o ver los espíritus que se están manejando dentro de la iglesia o fuera de la iglesia, pero eso ya es algo mucho más profundo. Miren, dice, Salomón llegó a ofrecer 1000 holocaustos sobre aquel altar. Y en Gabaón se apareció Yahvé a Salomón en el sueño de la noche y le dijo Elohim, pide que te daré. Y Salomón respondió, está en un sueño, él está teniendo una visión en sueño. Y Salomón respondió, tú has mostrado gran misericordia a tu esclavo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti con fidelidad. Mire, lo que Dios está haciendo con Salomón es a consecuencia de que su padre David caminó en fidelidad con Dios. Y Dios le prometió a David que iba a tener un sucesor y que se iba a sentar en su trono. Porque él anduvo delante de ti con fidelidad, con justicia y con rectitud de corazón para contigo. Tú le has conservado esta gran misericordia y le has dado un hijo que se siente en su trono como en este día. Habla de sí mismo. Y ahora, oh Yahvé, Elohim mío, tú has constituido a tu esclavo rey en lugar de mi padre David, aunque soy un joven pequeño y no sé cómo salir ni entrar. Y tu esclavo está en medio de tu pueblo al cual escogiste. Un pueblo tan numeroso que por su multitud no se puede contar. Eso era Israel en ese momento, o el pueblo hebreo. Da pues a tu esclavo un corazón que sepa escuchar, para juzgar a tu pueblo y para discernir, o para distinguir, dicen otras traducciones, entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Y esta petición agradó a Adonai, es decir, al Señor, por haber pedido Salomón semejante cosa. Y Elohim, Dios, le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti una larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para discernir justicia, he aquí cumplo tu ruego y te doy un corazón sabio y entendido, tal que no ha habido otro antes de ti, ni lo habrá después de ti. Y también te concedo lo que no has pedido, así riquezas como honores, de modo que no habrá entre los reyes hombre como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, esta es la condición, y si andas en mis caminos para cumplir mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, te prolongaré tus días. Y Salomón, después despertó y aquí era un sueño. Fíjense ustedes lo que Salomón pidió. Algo que le agradó a Dios, aunque el entorno no era el mejor, pero algo que le agradó a Dios. ¿Qué fue? Precisamente tener discernimiento, tener un corazón entendido, discernimiento para gobernar su pueblo. Nunca fue la idea de Dios de que el pueblo de Israel tuviera rey como todas las naciones. Porque aunque el libro de Jueces en 2 partes dice, en aquellos días no había rey y cada uno hacía lo que bien le parecía, sin embargo, eso lo dice el escritor, pero había un rey que no se veía. Ese rey era Dios, el Dios de Israel, quien quería reinar. Por eso el plan de Dios para Israel fue siempre un gobierno teocrático, es decir, un gobierno de Dios directamente por medio de su palabra. Por eso le encarga a cuando Israel dice queremos tener rey como las demás naciones, Samuel, el último de los jueces, se pone furioso porque
piensa que lo desecharon a él, y Dios dice, no te desecharon a vos, me desecharon a mí. Me desecharon a mí como rey. Le están pidiendo que tener rey como las demás naciones, pero me han desechado a mí, dice Dios. Y esto es lo que va a pasar, y los van a esclavizar, y les van a cobrar impuestos, y esto es lo que va a pasar. Ya lo había escrito Dios por medio de Moisés antes de que tuvieran rey. Pero al pueblo le faltó discernimiento, al pueblo le faltó conocimiento, al pueblo y por medio de los reyes les faltó conocimiento. Miren, Salomón es un padre que está aconsejando a su hijo en la plenitud de su juventud. Salomón reinó entre los años 970 y 930 antes de la era cristiana, o era común, como dice el judaísmo hoy, la era común. Y aunque todavía no estaba completo el canon, todavía no estaba completo el antiguo pacto, no estaba completo todavía, ya había suficiente instrucción bíblica para aprender a discernir y ser prudente. En el libro de Levíticos, en el capítulo 10, verso 10, no lo busquen, muchos años antes de Salomón, Dios le dice al sacerdote Aarón que sea cuidadoso en su comportamiento como sacerdote, él y sus hijos. ¿Para qué? Para poder distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. ¿Saben cuál es el problema, hermanos, cuando no distinguimos lo santo de lo profano? No distinguimos lo inmundo de lo limpio. Cuando no se distingue lo santo de lo profano, nos da lo mismo lo que sea santo que lo que sea profano. Y eso es falta de discernimiento. Entonces Dios le dice, por medio de Moisés, a Aarón, le dice, para que aprendan a distinguir, su comportamiento tiene que ser tal, por medio de la palabra de Dios tiene que ser tal que puedan distinguir lo que es santo de lo profano, lo que es inmundo de lo limpio. ¿Por qué? Porque Dios ya estableció, dejó establecida en su palabra qué es santo, qué es profano. Entonces, cuanto mayor conocimiento el pueblo de Dios, cuanto mayor conocimiento práctico tiene de su palabra, mejor distingue, mejor discierne. Porque el discernimiento es como un instrumento que divide, que corta, que separa. Como un instrumento que separa lo malo de lo bueno. De hecho, el discernimiento espiritual no solo te ayuda a distinguir o a discernir lo bueno de lo malo, sino que te ayuda a discernir lo bueno de lo mejor. Cuanto más discernimiento espiritual tenés, más profundo vas en el discernimiento, mejor podés distinguir lo que es bueno de lo que es mejor. Por eso ayer hablábamos de que no nos amoldemos a este mundo, ¿sí? ¿Qué decíamos anoche? Romanos 12, 1 y 2 dice que nos presentemos delante de Dios como un sacrificio vivo que está viviendo santa y agradablemente delante de Dios. No se amolden a este mundo, no tomen el molde de este mundo, porque cuando toman el molde de este mundo no pueden distinguir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Saben qué? ¿Cuántas veces, queridos hermanos, no podemos distinguir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios por no discernir, por no tener discernimiento? Por estar tan amoldados a este sistema, a este mundo. Nosotros hablamos verdades que a mucho pueblo cristiano no le gusta. Pero ¿qué le sucede? Le sucede que no discierne, no puede distinguir lo santo de lo profano, lo limpio de lo inmundo, no lo puede distinguir. ¿Por qué no lo puede distinguir? Porque no ha crecido por medio de las Escrituras en el discernimiento y en la prudencia. Por eso es que el conocimiento práctico de la palabra de Dios nos ayuda a crecer en el discernimiento. Dentro de todas las cosas que han dicho de mí es que tengo que darle alegría a la gente, que tengo que entretener. Yo no estoy puesto para entretener a la gente, estoy puesto para enseñarle, no para entretener. Cada uno tiene su entretenimiento y cada uno sabrá cómo se entretiene.
Pero no estamos para entretenernos, aunque la palabra de Dios produce alegría en nuestro corazón cuando la vamos descubriendo. Nos lleva a querer más, nos lleva a querer conocer más, aunque a algunos le cueste más que a otros entender. Pero no importa. Algo produce dentro nuestro la palabra de Dios y nos lleva a querer entender y a conocer cada día más. Si no pasa eso, estamos muertos. Si no está pasando eso dentro nuestro, hay un conflicto dentro nuestro que está sin resolver. Por eso es que los días sábados nos reunimos para leer y para estudiar y para compartir las experiencias de cada uno. ¿Por qué? Porque qué bien que nos hace. Por lo menos a mí, no sé a ustedes, pero qué bien que nos hace. Cuando vamos al Nuevo Pacto, Pablo habla del discernimiento espiritual, porque solo se puede discernir espiritualmente aquel que es espiritual. Miren, después volvemos a Proverbios, así que no lo pierdan. Miren lo que dice primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 2, versos 12 al 16. Página 1290. Estamos en el libro 38. ¿Lo tienen? 1290, dice. Comenzamos desde el verso 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿De quién está hablando? De los creyentes, de los que han aceptado a Cristo como único y suficiente Salvador, de los que lo han aceptado como Señor de sus vidas. ¿Saben qué? Antes de comenzar, para que ustedes puedan comprender la magnitud de la profundidad de lo que estoy hablando. Miren. Nosotros podemos aceptar a Cristo como nuestro Salvador y podemos caminar siempre en la salvación y eso no lo perdemos. Pero las personas que disciernen más profundamente son los que han hecho de Jesús su Señor y que han aceptado o hemos aceptado que somos esclavos de Cristo. Porque en esa esclavitud de Cristo hemos entendido por qué. ¿Por qué lo hemos entendido? Hemos entendido que somos esclavos de Cristo porque Él nos compró con su sangre. Él nos compró con su sangre y un esclavo era comprado. Por eso era esclavo, a diferencia del siervo. El siervo tenía sueldo, el esclavo no. Entonces, el esclavo de Cristo, el doulos de Cristo, es aquel que ha entendido que ha sido comprado y lavado por sangre, por la sangre de su Hijo. Entonces aquel que acepta a Jesús como Señor, ya la salvación ya está, eso ya está hecho. El paso más grande y el más importante en el cristiano es aceptar a Cristo como Señor de su vida. Porque en el señorío de Cristo, el cristiano crece en el discernimiento, crece en la prudencia. ¿Por qué? Porque va mucho más profundo. Quiere agradar a su Señor constantemente. Y eso lo lleva a una vida mucho más íntima con Dios, más profunda con Dios, y eso lo lleva a un discernimiento espiritual mucho más profundo. Mire, por eso es lo que está hablando Pablo, lo está hablando con una seguridad muy profunda, porque él tenía una relación tan íntima con Dios, que Jesús se lo llevaba al cielo, le transmitía el Evangelio y lo largaba. Dice, miren ustedes, dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Quién está viviendo en un cristiano, en un hombre o una mujer nacida de nuevo? ¿Quién vive dentro? El Espíritu de Dios, que es Dios el Padre y Dios el Hijo, a través del Espíritu Santo viviendo en la vida de la persona.
para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Solamente aquel que ha nacido de nuevo sabe qué es lo que Dios le ha concedido gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, adaptando lo espiritual a lo espiritual, es decir, usando términos espirituales y ordenando las cosas espirituales por medio, o comunicando las cosas espirituales por medio de términos espirituales. Por eso el mundo no te entiende cuando vos hablas de cosas espirituales, no te entiende, porque lo que vos vas comunicando son por medio de términos espirituales las cosas espirituales. Entonces el mundo no te conoce, vos hablale de la misma forma que habla el mundo y te entiende, pero cuando le hablas de cosas espirituales no te entiende porque los términos no los entiende. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios. ¿Quién es el hombre natural entonces? Aquel que no nació de nuevo, que no tiene el Espíritu. ¿Ese es un hombre natural? Miren, porque para él son necedad. ¿O no te han dicho que estás loco cada vez que hablas del Señor? ¿Sí? Y que hablas de las cosas de Dios. Vos estás loco. O algunos te dicen, ¿vos crees en Dios? Sí, yo también. Pero cuando entras en profundidad, se les terminó la creencia en Dios. Le predicás el Evangelio. ¿Vos crees en Dios? Sí, le predicás el Evangelio y dices, no, yo creo en Dios, no en Jesús. Sonaste, porque quien creer en uno y separarlo es la cosa más absurda. Miren, dice, porque para él son necedad y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Mira, discierne, separa. Lo que dijo Pablo dijo, examinadlo todo, retened lo bueno. Eso es juzgar con justo juicio, es decir, separo las cosas, retengo lo bueno, o examino todo, juzgo, examino todo y retengo lo bueno. Dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Bueno, nadie, por supuesto. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo, es decir, nosotros debemos pensar como pensaría Cristo. Porque para eso tenemos su mente. Por eso las cosas espirituales, por eso cuando dice, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿es por qué? Porque discernimos entre lo bueno y lo malo. Ya es un gran paso que distingamos lo bueno y lo malo. El mundo también lo distingue, pero lo hace igual. Pero el tema es que nosotros no podemos hacer lo mismo. Es decir, distingo lo que está bien de lo que está mal, pero sigo haciendo lo malo. O sea, si Dios me ha dado discernimiento, ¿cuál es el problema? Que cuando sigo haciendo lo que está mal, llega un momento en que no distingo lo que está bien de lo que está mal. Todo me da igual. Lo mismo chicha que limonada, dijo ahí. ¿Cierto? Entonces el hombre o la mujer espiritual discierne todas las cosas, porque las discierne espiritualmente, las ve espiritualmente. Y como decíamos anoche nosotros, miramos las cosas según las perspectivas de Dios, no las nuestras. Por eso se discierne espiritualmente, porque vemos desde arriba las cosas, no las vemos desde abajo. Volvemos a Proverbios. Miren. Volviendo a Proverbios. Para el cristiano no es una opción guardar la prudencia y el discernimiento, porque es el mismo Espíritu Santo que nos capacita, nos habilita y nos asiste para lograr lo que sigue en los versículos del 22 al 26. Para que nosotros podamos
para que no nos sucedan las cosas que están más adelante, del 22 al 26, está el Espíritu Santo en nosotros, capacitándonos, habilitándonos y asistiéndonos para que esas cosas no nos pasen. Miren ustedes, verso 22. Dice, serán vida a tu alma y gracia a tu garganta. Voy a apretar el acelerador porque si no se me va el tiempo. Serán vida a tu alma y gracia a tu garganta. Algo que tiene vida crece, se desarrolla y madura. Al hablar el prudente y entendido, ¿saben qué transmite? Vida. Es un adorno. Guarda la prudencia y el discernimiento, y serán vida a tu alma. Tu alma crecerá y se desarrollará. Y gracia a tu garganta. ¿Sí? Cuando hables, ¿a dónde va un collar de perlas, como hemos visto? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos los corales? Las alhajas que se hacían con los corales, con las piedras preciosas, iban en el cuello. ¿Qué es lo primero que la gente ve? Es el collar que está en el cuello de una dama, o como se usaba en algunas naciones, en los hombres. Es lo primero que ve. ¿Qué es lo primero que la persona ve de una persona que es prudente y que discierne? Que da vida. Lo escucha y da vida. Verso 23. Entonces andarás con seguridad en tu camino y tu pie no tropezará. Miren, comparen esto con el Salmo 91, verso 11 y 12. Comparen con el Salmo 91. No pierdan, por favor, proverbio. Para esto, el Salmo 91 ya había sido escrito. Entonces, ¿qué? Salomón, conociendo este salmo, no se sabe de quién es. Hay muchas conjeturas, pero no se sabe de quién es anónimo. Pero el Salmo 91 dice así en el verso 11 y 12. Dice, comparen las dos cosas. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, sobre las palmas te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Que dice el Proverbios 3, dice, entonces andarás con seguridad en tu camino y tu pie no tropezará. Ahora, fíjense ustedes, que Satanás, que cuando ustedes van al libro de Mateo, capítulo 4, en la tentación del desierto, Satanás, con estas palabras del Salmo 91, tienta a Jesús. Satanás toma a Jesús, lo lleva al pináculo del templo, que según algunos dicen tenía casi 100 metros. Lo lleva al pináculo del templo y le dice, arrojate de aquí, porque dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Y Jesús, ¿cómo le contesta? Con la palabra. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense, Satanás usó la palabra de Dios para tentar a Jesús, para que Jesús se largara. Imagínense, se larga del pináculo del templo. Su mesianismo se larga del pináculo del templo y viene y cae flotando. No se hace nada. Echa a perder todo el plan de Dios, porque su mesianismo, imagínense la cantidad de gente. En el momento que está ahí Jesús en el pináculo del templo, la cantidad de gente que había alrededor del templo, ven al Mesías o ven a Jesús descendiendo del cielo y apoyando sus pies sobre la tierra. Imagínense, ahí nomás ya es el Mesías y se echa a perder todo el plan de salvación. Eso era lo que Satanás quería, echar a perder el plan de salvación. Y Jesús lo contrarrestó con otras palabras. ¿Cuáles? Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué es? Discernimiento. Discernimiento. Es decir, muchas veces Satanás te va a tentar con las mismas cosas, o inclusive hasta con palabras que parecen, que inclusive a veces son extraídas de la misma escritura, pero no son más que una tergiversación de una verdad. Si ustedes observan, no quería ir hasta ahí, pero vamos porque
si no se van a perder el... Miren, en el capítulo 4 de Mateo, capítulo 4 de Mateo, página 1090. Dice, presten mucha atención a esto. Satanás ya había tentado a Jesús con otras palabras que eran extraídas o que fueron extraídas del libro de Deuteronomio. Dice, en el verso 11, en el verso 5 y al 7 del capítulo 4 de Mateo, dice, entonces el diablo lo llevó hasta la santa ciudad, lo puso en pie sobre el pináculo del templo y le dice, ya que eres hijo de Dios, échate abajo porque está escrito. Usa la misma palabra de Dios. A sus ángeles mandará acerca de ti. Miren el Salmo 91. Dice, pues a sus ángeles mandará acerca de ti. Observen, las dos partes. Dice, y en sus manos te llevarán para que tu pie no jamás tropiece en piedra. Pero ¿qué hace Satanás? Le quita una parte. Satanás le está citando el Salmo 91 a Jesús, pero le está quitando una parte. ¿Cuál es? Que te guarden en todos tus caminos. Sobre las palmas te llevarán... Ah, bueno, eso está. Que te guarden en todos tus caminos. Esa parte se la quita. Entonces tienta a Jesús con media verdad, porque no cita la escritura tal y como estaba. Entonces Jesús, ¿qué le dice? Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Qué hace Jesús? Discierne. Bueno, conoce la escritura mejor que el diablo, porque fue el autor. Jesús fue el autor de la escritura, así que la conoce mejor que el diablo. Entonces, discierne lo que le está diciendo y con la misma palabra de Dios le refuta el error. Por eso es necesario, por eso nos es necesario ir conociendo cada día más su palabra, porque es la única forma de refutar el error. ¿Cómo refutamos el error? Por medio de la escritura. Hay gente que te va a venir con la escritura, pero vos vas a discernir que está en un error y con la misma escritura le vas a refutar el error. Pero si no discernís, ¿cómo haces? Por eso, hermanos, tenemos que tomar la decisión de estar donde debemos estar. Verso 24 dice, cuando te acuestes no tendrás temor, te acostarás y tu sueño será dulce. El actuar con prudencia, discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, lo inmundo y lo limpio, lo que es bueno y lo que es mejor, te ayudará a descansar en paz. Te vas a acostar y vas a descansar mejor. Acelero. Verso 25. No temerás el pavor repentino ni el ataque de los impíos cuando venga. Miren, les cuento algo así muy rápido. Hace un tiempo me engancharon con una tarjeta de esas que te enganchan en la puerta del banco, en cualquier parte, ¿sí? Tarjeta naranja y tarjeta Coppel. Ahí en Quilmes nos quisieron enganchar con esa tarjeta a mi hija y a mí también. Me engancharon con esa tarjeta, no sé por qué en ese momento accedí y me engancharon. Me dejé llevar y la adquirí, pero luego, pensando y pensando y pensando, me arrepentí. Entonces no la usé para nada. Ni la usé. Cuando la quise usar las cosas no salieron bien, así que ni la usé. Gracias a Dios, porque mucha gente ha sido estafada por eso. Mucha gente ha sido estafada por esa tarjeta. De paso se los digo para que no se metan ahí. Por eso el ataque de los impíos, porque a los impíos no les importa si vos te enganchan y después tenés que pagar y pagar y pagar y pagar. ¿Qué le importa a ellos? Si lo que quieren es engancharte para que vos después pagues. Entonces el ataque de los impíos muchas veces hay veces que no lo ves venir. Hay veces que no te das cuenta y no la ves venir. Esa es la sutileza.
Y hay momentos en que nos faltó el discernimiento para no meter la pata. Pero gracias a Dios, que el Señor nos guarda. Dice, cuando te acuestes no tendrás temor, te acostarás y tu sueño será dulce. No temerás al pavor repentino, es decir, para ese estremecimiento terrorífico que te puede agarrar en un momento en que sabés que algo sucedió, no está bien y no lo puedes remediar. Ni el ataque de los impíos cuando venga. Muchas veces el ataque del impío va a venir, pero cuando usás del discernimiento y usás de la prudencia, no vas a tener problema. ¿Por qué? Porque Yahvé será tu confianza y Él guardará tu pie para que no sea atrapado. Tu plena confianza en el cuidado y guía de Dios, cuando sos prudente y creces en el discernimiento espiritual, cuando no andas manejándote como un loco o como una loca, desobediente, Él te guardará de las trampas. Comparen esto que hablamos con el Salmo 91, léanlo el Salmo 91 en sus casas, porque ya se nos ha ido el tiempo. Pero fíjense ustedes qué maravilla, queridos hermanos, qué maravilla, que termina esta parte, aunque después el próximo domingo seguimos arrancando desde aquí, porque Yahvé será tu confianza y Él guardará tu pie para que no sea atrapado. Miren lo que dice el Salmo 91 en una parte. Dice, el que habita al abrigo de Elión morará bajo la sombra de El Shaddai, es decir, aquel que se pone bajo el abrigo de Elión o el Altísimo, morará bajo su sombra, morará bajo la sombra del Todo Suficiente, del Todopoderoso. Diré yo a Yahvé, refugio mío y fortaleza mía, mi Elohim en quien confío. Él te librará del lazo del pajarero, es decir, del cazador de aves, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas hallarás refugio. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, fíjense si hay similitud con los proverbios que estuvimos viendo, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Por cuanto has puesto a Yahvé, que es mi refugio, a Elión, por habitación tuya, no te sobrevendrá mal, ni plaga alguna tocará tu morada. Y así sigue el Salmo 91. Fíjense ustedes la similitud que hay entre los proverbios que leímos y el Salmo 91. Queridos hermanos, si aprendemos a ser prudentes y a tener discernimiento, aprendemos a discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sabe cómo podemos discernir y ser prudentes? A medida que vamos conociendo la palabra de Dios. Nos vamos haciendo más prudentes, no andamos tan alocados, vamos creciendo en el discernimiento, porque la palabra de Dios lo que hace es ayudarte a distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, te ayuda a distinguir. Entonces, en la medida que vamos creciendo, vamos siendo prudentes. A eso nos llamó Dios, a comportarnos en un mundo alocado como gente prudente y con discernimiento. ¿Amén?